esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un pro de la naturaleza? ¡Empezamos! Buenas tardes, soy Aldo Carlos y este es el programa Pro con la Naturaleza, el programa donde aprendemos sobre cambio climático, sobre nuevas medidas alternativas para mitigarlo y también, por supuesto, sobre iniciativas ambientales. Hoy tenemos como primer tema vamos a hablar de bosques tropicales. ¿Qué son los bosques tropicales? ¿Cuál es su importancia? ¿En dónde están ubicados? Son algunas de las preguntas que la siguiente nota trata de resolver. Vamos por favor con el tape, Sofía. Los bosques tropicales. Los bosques tropicales son los que se encuentran ubicados entre el Trópico de Capricornio y el Trópico de Cáncer, cerca de la línea ecuatorial, en países de Sudamérica, África y el sudeste de Asia. Al estar en el trópico, este tipo de bosques reúnen las condiciones necesarias de temperatura que oscilan entre los 20 y 25 grados centígrados, acceso a abundante luz solar durante todo el año y lluvias frecuentes en la mayoría de sus territorios para que la diversidad de especies prospere. Aunque ocupan solo el 6% del territorio global, en 1 kilómetro se pueden encontrar más de 100 especies de árboles diferentes y sus territorios representan alrededor del 80% de las especies documentadas en el mundo, sin contar que son importantes almacenes naturales de carbono. Hoy, en Pro con la Naturaleza, compartimos algunos datos sobre los bosques tropicales. Llegaron a ocupar el 12% de la superficie terrestre de la Tierra, pero hoy cubren menos del 6%. Los bosques tropicales albergan más especies que cualquier otro ecosistema terrestre en el planeta. Son fundamentales para el desarrollo sostenible ya que contribuyen a los ingresos rurales, la seguridad alimentaria, el suministro de agua dulce, el control de enfermedades y la protección contra los desastres naturales. La deforestación consume de 12 a 13 millones de hectáreas de bosque tropical por año y es un factor clave de la crisis de extinción de nuestro planeta que amenaza a 1 millón de especies. La agricultura comercial indiscriminada es la principal causante de la deforestación, especialmente la producción de soya, carne de res y aceite de palma. Todos, como ciudadano, podemos contribuir a la conservación de estos bosques, por ejemplo, realizar una compra consciente e informada, exigir a los gobiernos y empresas medidas efectivas en contra de la deforestación, como el cumplimiento de estándares ambientales, respaldar iniciativas de protección ambiental y a los pueblos indígenas, y apoyar la visibilización de problemas locales, pues es el primer paso para iniciar procesos legales contra las malas prácticas. Bueno, entonces ahí veíamos lo que son los bosques tropicales, su importancia para el planeta, ¿no? Y también la manera en la que podemos contribuir como ciudadanos para su conservación. Algo muy importante en los tiempos actuales en los que necesitamos mucho más que antes de estos pulmones de nuestro planeta. A continuación tenemos un tema muy interesante con quien vamos a conversar, además con un miembro de la Fundación Bosques Amazónicos, en realidad con su fundador y gerente general. Pero esto va más adelante para ponernos el contexto sobre el tema de la conversación. Vamos con la siguiente nota titulada Inversiones en el sector forestal. Tendencia de las inversiones forestales. Muchas personas creen que la conservación impide el aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, esto no es cierto, pues la conservación posee diversas maneras que ayudan a proteger y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales. El aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, aunque impacta en los ecosistemas naturales, no necesariamente disminuye el capital biológico. Además, bien gestionado podría elevar el nivel de vida de la población rural y romper el ciclo de pobreza y de degradación ambiental.
En este contexto, la silvicultura, que es la ciencia destinada a la formación y cultivo de bosques, se ha convertido en una actividad muy importante para las economías rurales, pues proporciona empleos complementarios a la agricultura y ofrece puestos de trabajo en lugares donde las oportunidades de empleo son escasas. Por otro lado, la industria de los bosques y las inversiones verdes han cobrado especial relevancia durante los últimos años, dado que la sostenibilidad es ya una necesidad apremiante. Actualmente, en escenarios económicos inciertos, los inversionistas han identificado que la madera es un valor fijo que crece sin importar el comportamiento de los mercados. No obstante, a pesar del gran potencial de los bosques para ofrecer soluciones a varios desafíos socioeconómicos y ambientales, cada vez más urgentes, las inversiones en el ámbito forestal son escasas. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el financiamiento relacionado con el clima ha aumentado considerablemente en todos los sectores desde el año 2000, pero solo una pequeña parte se ha destinado al sector forestal. Por ello, es necesario diseñar políticas y estrategias que faciliten la articulación entre los estados, las empresas y el mercado, de tal modo que se promueva la generación de economías verdes, inclusivas y sostenibles. La inversión forestal es una oportunidad para participar en un emprendimiento ambientalmente responsable que conceda a sus clientes no solo ganancias monetarias, sino también un aporte activo en la protección del medio ambiente. Bueno, ahí veíamos justamente en el tema de inversiones en el sector forestal cómo el aprovechamiento sostenible de estos recursos no tiene que ir en contra de la economía, ¿no? Tenemos un invitado especial justamente para hablar sobre ese tema, pero vamos con él luego de la pauta comercial. Ya regresamos en Pro con la Naturaleza. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en el oriente del país a través de Cablevisión, Canal 78, Contamana, Amazónica Televisión, Canal 2, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiyacu. Radio Tigre, a través de los 100.5 de la FM, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiyacu. Econocable en Madre de Dios, Canal 26, Puerto Maldonado. Cable Más, Canal 26, Puerto Maldonado. En Ucayali, Supercable, Canal 20, Pucallpa, Manantay y Yaniracocha. Cable Oriente, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Amazon Cable, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Cable Horizonte, Canal 18, en Manantay. Cable Star, Canal 82, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Teleamigos, Canal 6, en Aguaitía. Telecom HD, Canal 36, coberturando las zonas de San Alejandro, Bon Humboldt, Neyuya, Curimanay y Campo Verde. Cable Requena, Canal 17, en Nueva Requena. Cable Selva Mía, Canal 3, en Atalaya. El dengue se caracteriza por fiebre, dolor en los huesos y dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos. Hay unos síntomas que son de alarma, como decaimiento mayor, permanencia de la fiebre, sangrado en las encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente. No se automedique, acuda de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria. Las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo. Te lo recomienda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú.
A esta hora estamos transmitiendo en vivo en la región Cajamarca a través de Radio Frecuencia Líder 1020 AM, cubriendo Bambamarca, Hualgayoc, Cutervo, Chota, Celendín, Santa Cruz y San Miguel. En la provincia de Cajamarca, a través de Radio Onda Popular 1130 AM y 102.9 de la frecuencia modulada, coberturando Cajamarca, Celendín, Contumasá y San Pablo. 96.9 de la FM en Chota y Lajas. 95.3 de la FM en Cutervo. 950 AM y 96.5 de la FM en Bambamarca, Chota, Cutervo, Santa Cruz, San Miguel y Hualgayoc. 97.9 de la FM en Chugur, Andabamba, Ninabamba, Utiyacu y Yauyucán. 99.7 de la FM en el distrito La Encañada. Radio Turbo Master 89.1 de la FM en Santa Cruz. Y en Piura, a través de Radio Líder, coberturando el Bajo Piura, Distrito La Unión, La Arena, El Tayán, Catacaos, Curamori, Sechura, un sector de Bellavista, La Unión, Vice y Rinconada Yicuar. Yulisa Aste Eventos y Protocolos. Organizamos seminarios, congresos, talleres y ferias. Porque cada evento es único e irrepetible, lo ayudamos al que el suyo sea inolvidable. Organización de ferias y showrooms. Implementación de stands con pantallas táctiles, pantallas LED, fotocroma, realidad virtual. Tenemos experiencia en la organización de foros internacionales, en registro de asistencia para tus eventos. Yulisa Aste Eventos y Protocolos. Comuníquese al 958-467864 o escríbenos a yulisaste.eventosyprotocolos@gmail.com. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en Lima a través de Cable Más TV, canal 796, coberturando Comas, Independencia, Canta Callao, San Martín, Pamplona, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Pamplona Alta, Chorrillos, Lurín y Pachacamac. En Cable Más, Canal 26, Cono Norte, Caraballo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Canta Callao, Independencia, Ancón, Santa Rosa, San Miguel, en el Cono Sur, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac y Villa El Salvador. En Econocable, Canal 26, Cono Norte, Caraballo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Canta Callao, Independencia, Ancón, Santa Rosa, San Miguel. En el Cono Sur, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac y Villa El Salvador. Una alimentación correcta durante la infancia es importante porque el organismo del niño se encuentra en crecimiento y formación. Así lo confirma la nutricionista Catherine Chamorro. La adecuada alimentación es el criterio más importante que se debe cumplir desde que nace hasta los 2 años de edad, porque esta es una ventana crítica de crecimiento para el niño, no solo de ganancia de peso y talla, sino también de desarrollo cerebral. Entonces, la adecuada nutrición en esta edad va a marcar en realidad el futuro, además del niño, ¿no? Por eso tenemos que garantizar que los niños estén bien alimentados para que tengan un adecuado estado nutricional, gocen de buena salud y tengan un crecimiento y desarrollo saludable.
Ten en cuenta que una buena alimentación del niño le permitirá buen crecimiento, óptima capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, un correcto desarrollo psicomotor y, en definitiva, para la prevención de factores de riesgo que influyen en la aparición de algunas enfermedades. Te lo recuerda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. Todos los sábados de 6 a 7 de la mañana estaremos en contacto con usted a través de En Concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios conectados con las regiones del país, informando sobre el sector construcción civil en el Perú. En Concreto llega gracias al auspicio del CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. En Concreto, todos los sábados de 6 a 7 de la mañana por esta frecuencia. A través de nuestras redes sociales, Facebook del CONA, Facebook de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. También a través de la página web del CONA, www.conafobicer.com. Igualmente, a través del Facebook de RCR Perú o en la página web www.rcrperú.com. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Alto al trabajo infantil. Tomemos conciencia promoviendo la educación. Te lo recuerda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. Volvemos en Pro con la Naturaleza. Bueno, y estamos de vuelta con Pro con la Naturaleza y vamos a hablar del potencial económico de los bosques. Ya estamos vía telefónica con Jorge Cantuarias, fundador y gerente general de Bosques Amazónicos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos de frente a las preguntas. Queríamos saber, ¿no? A partir de tu experiencia, sabemos de que tú tienes un amplio bagaje, 25 años, veo acá trabajando en el desarrollo de proyectos en la selva peruana. Actualmente eres fundador y gerente general de Bosques Amazónicos. Cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que les llevó a crear Bosques Amazónicos, teniendo en cuenta que las inversiones en el sector forestal en el Perú todavía son escasas? Sí, efectivamente, tengo la suerte de estar involucrado en inversiones en la Amazonía hace ya muchísimos años. Yo tuve la oportunidad de llegar a Pucallpa al inicio de los 90, por ahí, y me encontré con esta realidad que desafortunadamente se mantiene hasta ahora, donde hay enormes áreas de bosques que se pierden, básicamente por la agricultura migratoria. Okay. Y lo que sucede es que como los terrenos de selva no tienen en su gran mayoría capacidad de uso agrícola, la agricultura va migrando y generando pequeños focos de deforestación que se convierten en grandes áreas de deforestación. Y esto hace perder el valor económico de esas áreas. Entonces, viendo esta realidad, lo que quisimos es tratar de revertir este fenómeno, devolviendo valor económico a las áreas de selva a través de la reforestación con especies nativas en un principio, y después hemos hecho otro tipo de negocios que son la restauración de bosques, la conservación de bosques, a través de la generación de créditos de carbono, donde también hemos podido ser pioneros en el Perú, y eso nos ha llevado a tener varios proyectos en el Perú de conservación y restauración.
Interesantísimo. ¿Y cuál es su ámbito de trabajo? ¿Dónde se encuentran actualmente realizando labores? Nosotros estamos en el kilómetro 12 de la carretera Tornavista. Ahí tenemos una propiedad donde ya hemos reforestado cientos de hectáreas, miles de hectáreas en realidad, y también tenemos un proyecto de restauración en esta zona, y tenemos un gran proyecto de conservación en Madre de Dios, donde trabajamos con, ya son 700 socios nuestros, y conservamos alrededor de 500.000 de hectáreas de los bosques de castaña en el sur del Perú, ¿no? Ah, excelente, buenísimo. Y viendo este tema con un enfoque más macro, Jorge, ¿cómo se viene desarrollando el sector en otros países de América Latina? ¿Existen otras empresas con un enfoque similar al de ustedes? Mira, hay diferentes tipos de organizaciones, hay muchas ONGs, iniciativas no gubernamentales en general, pocas empresas como la nuestra, pero hay muchas iniciativas que lo que pretenden es lo mismo, ¿no? Hoy día somos cada vez más conscientes de la importancia de conservar estas áreas maravillosas de bosques que tenemos en el Perú y en América en general, y cada vez se van uniendo más entusiastas, vamos a decir, con el propósito de reforestar y de conservar, ¿no? Es así que tenemos hoy día proyectos en Colombia, en Panamá, en Centroamérica en general, en Brasil, por supuesto, mucho, y en la Amazonía en general. Claro, cuando revisamos información de tu organización de bosques amazónicos, más conocida como BAM, ¿no? Algo que nos llamó poderosamente la atención es que ustedes brindan becas de estudios a hijos de castañeros. Cuéntanos un poco más acerca de esta iniciativa, por favor. Sí, mira, nosotros estamos convencidos que el tema de la conservación tiene que ir de la mano en la mejora de la calidad de vida de la gente que está involucrada de una u otra manera en la protección de los bosques. Las concesiones de castaña en el sur, pues definitivamente son una barrera importante para evitar que estos bosques se pierdan por minería ilegal, invasiones, y en fin, todos los problemas que conocemos, que desgraciadamente suceden en nuestros bosques, ¿no? Y entonces con ese propósito lo que nosotros hacemos es primero una labor muy detallada a través de diferentes actividades para evitar que estos hechos sucedan, es decir, evitamos que se generen las invasiones, ayudamos en lo que son monitoreos satelitales y una variedad de actividades, incluida las alternativas productivas, que creo que son muy importantes, pero también a eso nuestros socios reciben las utilidades que genera el proyecto todos los años, y esto ha ido, digamos, mejorando significativamente la calidad de vida de la gente que trabaja con nosotros. Y una de las actividades que consideramos muy importante es la que acaba de mencionar, es decir, de capacitar a los hijos, a los nietos de nuestros socios para que a su vez sean las futuras locomotoras, digamos, que ayuden en este proceso de conservar la maravillosa biodiversidad que tenemos, pero sobre todo también de la mano mejorando la calidad de vida de la gente que está involucrada en los proyectos, ¿no? Esa es la lógica. Perfecto, Jorge. Nada más para finalizar la entrevista, cuéntanos muy brevemente, si un inversionista quisiera sumarse al trabajo de BAM, ¿cómo podría contactarlos a ustedes? Sí, mira, nosotros estamos permanentemente creciendo, estamos haciendo varios proyectos adicionales a los que te he mencionado. Tenemos 3 proyectos similares en la zona de Madre de Dios. Tenemos un proyecto muy innovador con comunidades nativas, y al que se quiera unir a invertir con nosotros en esto que consideramos es no solamente una posibilidad de retorno muy importante para los inversionistas, pero también
una inversión responsable, ¿no?, hacia el camino que está recorriendo el mundo hoy día, que es la importancia de conservar los ecosistemas, de mejorar la calidad de vida de la gente y de evitar que la pérdida de los bosques genera directamente emisiones de gases de efecto invernadero que impactan en el clima del planeta. Hoy día lo estamos sufriendo en todas partes. Así es. Y el que se quiere unir, bienvenido. Ahí está la página nuestra y mi correo, te lo doy directamente. El más sencillo es jgcantuarias@hotmail.com. Y encantado de poder explicarles más al detalle lo que hacemos y ojalá también integrar más interesados en seguir este camino. Excelente, Jorge, esa es la idea, ir sumando esfuerzos en favor de la conservación y restauración. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en Pro con la Naturaleza. Muchas gracias, nos hablamos, un abrazo. Bueno, entonces ese fue nuestro primer entrevistado del día de hoy y ya regresamos con más con Pro con la Naturaleza. Ya regresamos en Pro con la Naturaleza. A esta hora estamos transmitiendo en vivo al centro del país a través de Cable Andina, Canal 36 en Pasco, Cablevisión, Canal 38 en Huánuco y Cablevisión, Canal 21 en Tingo María. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Volvemos en Pro con la Naturaleza. Bueno, entonces seguimos con Pro con la Naturaleza y vamos a seguir hablando de conservación amazónica un poco más adelante, pero tenemos una primera nota que nos habla sobre la tecnología como aliada para la conservación. La tecnología aliada de la conservación. Los estados y las organizaciones dedicadas a la conservación se enfrentan a desafíos cada vez más variables. En ese sentido, la tecnología aplicada a la conservación permite realizar observaciones eficientes y cada vez más en tiempo real para vigilar las áreas naturales, lo que permite obtener nuevos conocimientos y comprensión a través de la ciencia de la conservación. Mientras la biodiversidad disminuye a nivel mundial a un ritmo que no se ha visto en millones de años, la alta tecnología, en cambio, avanza más rápidamente que nunca, lo que permite a una creciente comunidad de científicos y conservacionistas utilizar herramientas de vanguardia para vigilar y estudiar diversos elementos de la biodiversidad. Son claros ejemplos el uso de GPS, así como de drones, impresoras 3D, satélites, cámaras infrarrojas, cámaras trampa, códigos de barra, chips, collares de identificación y mucho más. En Pro con la Naturaleza presentamos algunas iniciativas que la alta tecnología está utilizando para la investigación y la conservación. La inteligencia artificial se convierte en una importante aliada para el procesamiento de información proveniente de fotos digitales tomadas por cámaras trampa, las que son colocadas en hábitats naturales y que gracias a sus sensores permiten recopilar información sobre el número, la ubicación y el comportamiento de los animales en la naturaleza. Esta labor de revisión manual de todas las fotos había sido hasta ahora una tarea titánica, larga y costosa. Por su parte, las imágenes satelitales de alta resolución se están utilizando para detectar la pesca y la minería ilegales, cartografiar los arrecifes de coral del mundo, vigilar la desertificación y la deforestación y localizar y contar grandes animales como ballenas, elefantes,
serpientes, morsas, focas, entre otros, que viven en zonas remotas, inaccesibles o difíciles de vigilar, realizando así importantes hallazgos a todo nivel. Otros avances en el monitoreo de los ecosistemas y elementos inanimados, como el aire, el agua y el suelo, también se desarrollan con mayor precisión, permitiendo a los estados y organismos multilaterales diseñar políticas y estrategias en favor de la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Y para hablar sobre este y otros temas vinculados, tenemos a continuación una entrevista realizada hoy en la mañana a María Elena Gutiérrez, directora ejecutiva de Conservación Amazónica. Vamos con la entrevista, por favor, Sofía. Bueno, ya estamos entonces con María Elena Gutiérrez, directora ejecutiva de Conservación Amazónica. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Aldo. Qué gusto tenerte aquí en el programa, en Por con la Naturaleza. Vamos a leer tu reseña para que nuestro público te conozca. María Elena Gutiérrez es ingeniera industrial de profesión con maestría en Desarrollo Sostenible y Biología de la Conservación en la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Tiene más de 20 años trabajando en temas relacionados a ambiente, conservación, cambio climático, economía circular, integración económica y negociaciones internacionales. Cuenta con experiencia en la coordinación con el sector privado, gobierno, cooperación internacional y actores de la sociedad civil para ejecutar iniciativas locales, regionales y a nivel nacional. Mariana, tienes entonces toda una vida profesional dedicada a la conservación, ¿no? Cuéntanos un poco para contextualizar a nuestros seguidores, ¿qué es ACA? ¿Cómo iniciaron sus acciones acá en el país y a qué exactamente se dedican? Gracias, Aldo, y gracias por la pregunta y por la oportunidad de estar acá en este espacio tan bonito. ACA, su nombre es Conservación Amazónica y nuestras siglas es ACA. Nos dedicamos a la conservación de los Andes y la Amazonía en el Perú, ¿no? Consideramos que este es uno de los paisajes más biodiversos del mundo, donde además ocurren unas dinámicas muy, muy importantes entre las especies y los ecosistemas. En particular, como sabes, en el Perú ocurre un fenómeno muy importante, ¿no? Que es la humedad, ¿no? Y las lluvias, el agua que transita en las nubes que viene del Atlántico choca por la cordillera de los Andes, generando así los ríos andinos que luego alimentan la Amazonía, ¿sí? Entonces ahí ocurre un ciclo hidrológico muy importante, donde nosotros tenemos una vocación muy, muy clave de poder protegerla. Desde hace 23 años tenemos oficinas en Cusco, en Madre de Dios, más recientemente estamos trabajando en Loreto, en Ucayali, en las más regiones amazónicas, porque nuestro objetivo es conservar los Andes amazónicos, pero no solo para que las especies o animales sobrevivan, sino sobre todo para que los seres humanos, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas aislados voluntariamente por cientos de años, que es el hogar de ellos, puedan continuar viviendo ahí y que tengan bienestar, que tengan medios de vida sostenible. Entonces hay una simbiosis bien interesante de lo que acá hace con las comunidades, ¿no? Y es para las comunidades. Y por supuesto hemos utilizado lo que hoy el mundo nos provee, que es la tecnología, ¿no? Acá se destaca por la utilización, por ejemplo, de imágenes satelitales de muy alta resolución para poder identificar, monitorear amenazas, deforestación, tala ilegal, minería ilegal, utiliza drones, utiliza la inteligencia artificial. Cada vez tratamos de que la tecnología nos abarate costos, ¿no? Porque es muy complejo, muy costoso llegar a estos sitios tan remotos, ¿no? Y poder descubrir qué es lo que está pasando, quién lo está perpetrando, ¿no? Y cómo poder actuar, cómo ayudamos no solo a las autoridades, sino también al usuario del bosque, cómo los ayudamos con estas herramientas para que ellos puedan también proteger su bosque. Entonces, ha caído trabajando en esa línea. Y si me permites, Aldo, también quería contarte que también algo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo es promoviendo que haya investigación. ¿Cómo? A través de nuestras 3 estaciones biológicas que contamos en este transecto de biodiversidad increíble del Perú, que está
a 3 horas del aeropuerto de Cusco, llegando se llama Huayquecha, es una estación biológica que queda en la parte alta, nubosa del Parque Nacional del Manu, que eso parece como si estuvieras en el monte del Olimpo, como si fueran estos dioses griegos impresionantes cuando uno llega para allá. Es más, muchos turistas, birdwatchers llegan a las estaciones, donde ahí, por ejemplo, tratamos de monitorear qué está pasando con el cambio climático, cómo están tanto el ecosistema, los árboles, la vegetación y asimismo las especies, los anteojos, o los anfibios, cómo están reaccionando frente a este impacto, por ejemplo, en el calentamiento global, cómo se están trasladando, cuál es la nueva simbiosis, cuáles sobreviven, ¿no? Pero cuando tú vas bajando de la estación biológica de Huayquecha a unas 4 horas en carretera, llegas a la otra estación biológica, que es la estación biológica del Mano, que también está al pie del Parque Nacional del Mano, donde ahí el ecosistema ya cambia, estamos entre 1000 metros sobre el nivel del mar y 500, ya es otro ecosistema, mucho más de vocación agrícola. Ahí es donde tratamos de modelar, por ejemplo, pilotos que sean de agricultura, ¿no? De donde sean regenerativos, adaptativos, resilientes, y cómo eso lo podemos extrapolar para la población, pero también, nuevamente, cómo está reaccionando, por ejemplo, el río y los peces frente a las corrientes donde a veces traslada mercurio desde Madre de Dios. Entonces, tratamos de dar esta respuesta a preguntas claves, ¿no? Pero y si sigues por el río y llegamos a la última estación biológica, que ya está en el lado de Madre de Dios, que se llama Los Amigos. Es la más antigua que tenemos, donde ahí, por ejemplo, estamos al pie del corredor minero, pero entre Mano y Tambopata, dos zonas claves de gran biodiversidad para el Perú. Entonces ahí también tratamos de monitorear cómo, por ejemplo, las especies de primates están reaccionando, cómo están evolucionando, qué tipo de parásitos tienen estos primates, porque luego se puede desencadenar, por ejemplo, una zoonosis, ¿no? Entonces estamos tratando de hacer estudios de biología molecular ahí, o también, como te decía, estamos al pie del corredor minero, Madre de Dios. Entonces estamos tratando de analizar cómo no solo se habla mucho de la capacidad de la bioacumulación que tienen los peces con respecto al mercurio, un metal que le hace gran daño a la población y sus siguientes generaciones, sino también estamos evaluando cómo los árboles están captando a través de un mercurio atmosférico, ¿no? Que viaja por el aire, cómo está captando esto y cómo está sirviendo de barrera, por ejemplo, para la demás población de que no llegue el mercurio. Entonces, es una investigación que a veces uno considera que no es importante, pero es clave dar estas respuestas para luego evitar desgracias mayores, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dedicamos un poco acá. ¿Y es reciente esa estación biológica o ya tiene algún tiempo de trabajo? No, la de Los Amigos tiene 22 años también, es una de las más antiguas, luego de Cochacayo, en la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, sí, tiene buen tiempo. Ah, buenísimo. Eh, Marilena, y ya profundizando un poco en los temas de conservación, ¿cuáles consideras tú que son las prioridades en nuestro país y bueno, también en el mundo, ¿no? Justamente en donde se debería poner el foco para trabajar la conservación ambiental. Aldo, eso, yo creo que eso es clave preguntarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas, yo creo, como que las urgentes, ¿no? Y las otras las importantes. Por un lado, la urgente, pienso que es el tema de que estamos perdiendo un poco la batalla con la deforestación, no estamos llegando a cumplir nuestras metas, pero no solo por una meta política, sino porque estamos muy preocupados con este famoso tipping point que hablan los científicos. Es este punto de no retorno en el momento en el cual la Amazonía llegue a un nivel tal de deforestación que en lugar de poder continuar con este servicio ecosistémico que nos provee, ¿no? Por ejemplo, de capturar carbono, ¿no? Cambie, ya en lugar de ser secuestrador de carbono, sea emisor de carbono, ¿no? Entonces, ese es algo muy, muy complejo, a lo que lamentablemente a nivel de toda la Amazonía, y no solo estoy hablando de Perú, sino también de Brasil, de Bolivia, de los más países amazónicos, lamentablemente nos están advirtiendo los investigadores que estamos llegando a ese punto de no retorno. Entonces, ¿qué significa ese punto de no retorno para el Perú? ¿Dónde debería ser ese nivel
de deforestación máximo que deberíamos aceptar. Y en el Perú, lamentablemente, hay deforestación legal e ilegal, ¿no? Entonces, y más aún cuando hay intentos de congresistas de tratar de legalizar la deforestación. Entonces, eso se vuelve todavía mucho más riesgoso. Y no necesariamente es que las ONGs o la sociedad civil se oponga al desarrollo. Puede haber un desarrollo manteniendo el bosque en pie. Por ejemplo, hay muchos países, Costa Rica vive de su bosque, ¿no? Porque ha generado una cadena en el turismo, pero un turismo seguro, un turismo donde el turista tiene esa disposición a pagar porque le da seguridad, ¿no? Y nosotros en el Perú tenemos una biodiversidad mucho más impresionante que Costa Rica, pero que todavía no se aprovecha. O, por ejemplo, los productos del bosque. Bueno, acá tengo, justo ayer le estaba contando a mi hijito, acá me regalaron mis compañeros, no sé si se ve, es un arbolito, Es un está medio arbolito, sí. difuminado, pero es un arbolito de una castaña que crece, por ejemplo, somos privilegiados y crece en la parte de Madre de Dios, donde bota un fruto, ¿no? Que es esta nuez muy valorada a nivel internacional, donde nosotros nos podríamos convertir en grandes exportadores, pero no solo en materia prima, puede ser de productos con valor agregado. Por ejemplo, otra vez estaba invitando a los compañeritos de Santiago, mi hijo en su colegio, castañas que están bañadas en chocolate negro, riquísimos, buenísimos, y además la castaña tiene altos niveles de selenio y unos aminoácidos difíciles de captar por el ser humano. Entonces, además es nutracéutico, tiene unas propiedades increíbles. El Perú está realmente bendecido con todos estos productos que tendría un gran mercado, pero donde tenemos que meterle un poco más de esfuerzo de realmente generar estas cadenas de valor, ¿no? Para que podamos convivir con ese bosque piel dando bienestar, ¿no? Entonces hay una agenda muy urgente, por un lado, de detener esta deforestación y estos delitos ambientales. Lamentablemente, muchos de los que generan esta tala ilegal selectiva, ¿no? Donde van descremando o desangrando, podemos decir un poco, el bosque, son mafias, la mayoría mafias coludidas, y estas mafias lamentablemente se asocian con otra serie de crímenes que atentan contra la población local. O la minería, lamentablemente la minería ilegal que tenemos de oro, por ejemplo, en Madre de Dios, muchas de las personas que viven ahí y que se benefician de esta minería no viven en Madre de Dios, no van, captan estos metales y luego se van, y lo único que les heredan a la población de Madre de Dios es degradación, ¿no? Muerte en esas zonas, y lamentablemente eso se vincula a trata de personas, a una serie de delitos conexos. Así es, dramático, ¿no? Hay casos muy dramáticos, ¿no? Donde además están matando a nuestros defensores ambientales. Son estas personas yo estoy sentada ahorita acá en Lima, pero ellos están allá, ¿no? Poniendo el hombro, poniendo el pecho contra estos invasores, contra estos delincuentes criminales. Entonces ellos son atentados contra su vida, contra su bienestar, contra su familia. Entonces, eso es una agenda urgente, pienso, Aldo. Pero pensando también en la agenda importante, ¿no? Que todos lo estamos viviendo, los peruanos lo estamos viviendo ahora. El cambio climático, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos ya se anunció, creo, ya se oficializó que vamos a tener un niño global, donde ahora tenemos un aumento de la temperatura del mar entre 5 o 6 grados, más arriba del promedio, pero sin irnos muy atrás. Hasta el año pasado, a finales del 2022, el Perú tuvo la sequía más fuerte de los últimos 58 años. Me contaba Marlene Mamani, nuestra especialista en reforestación, en restauración en Cusco, nos contaba que las alpacas, por ejemplo, hay zonas, en las zonas altas, sobre todo de la comunidad campesina de los Hapus. Por cierto, los Hapus son estos últimos descendientes directos de los incas. Nos contaban de que la sequía era tan dramática que, por ejemplo, habían alpacas que tenían que tomar agua cada 3 días, ¿no? Entonces hemos hecho ese cambio brusco entre no tener agua hacia tener todos estos huaicos, estos deslizamientos, inundaciones, y eso es lo que está pasando con Hemos roto el el cambio equilibrio, climático. ¿no? Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que correr para ser suficientemente eficientes de cómo funciona el ecosistema con esta crisis hídrica que vamos a tener,
¿no? Que vamos a oscilar entre los huaicos y las sequías. Entonces, ¿cómo somos tan dinámicos? Y esa es una agenda que considero que no solo es ACA, sino en general muchas de las organizaciones peruanas, tanto de la sociedad civil como el Estado, debería estar poniendo mucho énfasis, ¿no? Las comunidades están muy preocupadas, es más, se nos acercan las mismas gobiernos regionales, las comunidades locales diciendo, por favor, ayúdennos, ¿no? A hacer que, dado que el derretimiento de los glaciares tropicales, que son estos reservorios de agua dulce que tenemos en la parte andina, se están derritiendo a una velocidad no antes esperada. Nuestros escenarios han quedado cortos, nuestros escenarios climáticos. Ellos están muy preocupados. ¿Cómo hacemos? Porque si es que nuestros glaciares se están derritiendo, ¿cuál es nuestra opción? Por ejemplo, y esto es lo mágico de los ecosistemas, tenemos los bofedales, ¿no? Que son esto como pasturas en estas zonas muy, muy altas, que funcionan como esponjas, ¿no? Ante la lluvia, ante la humedad. Entonces, tenemos que mantenerlos muy sanitos, muy verdecitos, para que tengan la capacidad de captar esa agua, que luego se va a convertir en estos riachuelos y dar vida a los ríos y las cuencas andino-amazónicas. Entonces, tenemos que ser muy eficientes en pensar cómo adaptarnos, pero cómo el ecosistema da esta solución. Y ahí es donde sale esta famosa frase de que todos venimos tratando de impulsar, ¿no? Las soluciones basadas en los ecosistemas, ¿no? O el Ecosystem Based Adaptation, donde cómo hacemos que pensemos cómo funciona el ecosistema y cómo es tan sabio para poder proveer de bienes y servicios a la humanidad, a la población local. Entonces tenemos que ser muy rápidos, Aldo, para poder dar soluciones, mantener sano el ecosistema, permitir que siga generando estos servicios, pero al mismo tiempo tenemos que conservar estos territorios, ¿sí? Y eso también ACA y también muchas otras ONGs hemos venido tratando de apoyar a las comunidades, a muchos gobiernos regionales que, por ejemplo, están preocupados en el caso de Cusco, donde las concesiones mineras están aumentando. Estábamos viendo la otra vez con mis colegas en ACA que hay cerca de 2.2 millones de hectáreas concesionadas en Cusco, concesionadas para oro, ¿no? O para minería. Entonces, ellos dicen, bueno, ¿qué hago? Si tengo un solo ecosistema de alta montaña, donde es el que me provee el agua, o voy a permitir que saquen oro, que ya están tratando de priorizar, ¿no? Y evidentemente nadie puede vivir sin agua. Entonces, es más, muchos de los entendidos, de los expertos, dicen que las próximas crisis y conflictos que van a haber en el mundo es por el agua. Entonces, esa es la agenda urgente que ACA, no solo es ACA, sino también deberíamos estar haciendo un llamado para que muchas organizaciones deberíamos estar priorizando eso. Claro. Y como experta justamente en ese tema, y nos hablabas hace un momento de un punto de no retorno, ¿hay algún cálculo de más o menos cuánto tiempo es al que llegaríamos a ese punto de no retorno? Uy, Aldo, eso sí está complicado, ¿sabes? Porque ahora nos estamos dando cuenta que no solo hay un punto de no retorno, sino son varios. Por ejemplo, la otra vez estábamos analizando con nuestros colegas en Washington, existe nuestra institución hermana que es Amazon Conservation Association, con Matt Feiner, que estaba analizando, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso sobre todo del este, donde hay zonas donde la deforestación ha sido de tal magnitud que más bien se está comprobando que hay un aumento en tanto en las sequías, ¿no? En las zonas áridas, pero también en un aumento de la temperatura. O sea, al no tener los árboles, está generando ya esos cambios de microclimas, ¿sí? Entonces, hemos dado cuenta de que si dividimos la Amazonía, toda la Amazonía en tres grandes partes, la parte del este ya está llegando a ese punto de no retorno, ¿no? En el caso donde estamos hablando nosotros, esta Amazonía más occidental, que viene a ser la Amazonía que tenemos en el Perú, felizmente tenemos la cordillera de los Andes, ¿no? Donde de alguna manera está formando este ciclo hídrico clave, pero por eso es que nosotros tenemos que entrar a evaluar y eso, Aldo, tu pregunta es la pregunta que tendríamos que estar ahora analizando y espero que pronto podamos dar esa respuesta. ¿Hasta cuándo el Perú podría seguir deforestando? Claro, excelente. Y también mencionabas y dabas justamente, hacías mención a que comparte con tu hijo estos temas y estas preocupaciones, ¿no? Que tienes como profesional, pero que en realidad nos deberían preocupar a todos.
hay un tema de educación ambiental importante también por trabajar con las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo crees tú que debería abarcarse este trabajo? Aldo, yo creo que eso es clave. No quiere decir de que ya esta generación está perdida. No, pero es más, tenemos que seguir llevando y hacer este trabajo de compartir estos conocimientos porque las autoridades van cambiando, van rotando y tenemos que continuar. Pero la clave es capacitar y sensibilizar a las próximas generaciones, ¿no? Pienso que los colegios tienen una labor muy importante y yo creo que muchos lo están haciendo, ¿no? Cada vez más los niños son los que impulsan a los padres a decir, no, ¿por qué botas la basura a la calle? ¿No? O por qué, y algo que me preguntaba justo mi hijito, me estaba haciendo una entrevista para su colegio, me decía, ¿qué es lo que deberíamos hacer para proteger el mundo? Y mi respuesta era reducir el consumo, ¿no? Porque el consumo es en general lo que está generando todo esta exceso, ¿no? De deforestación, el exceso es como si tuviéramos una adicción, ¿no? Por el consumo de combustibles fósiles, de productos que se nos antoja comer una fresa cuando la traen de Tailandia, generando una huella no solo de carbono, una huella hídrica El uso de impactante. plástico de un solo uso que también es perjudicial, ¿no? Además, ¿no? Que está generando esos plásticos de un solo uso, generando una contaminación terrible, o sea, zonas donde el mar, ya no vamos a hablar de ese tema, pero hasta en las zonas más andinas remotas, estamos encontrando todos estos desechos, pero no solo en términos de pensar qué van a hacer estos 8.000 millones de habitantes que tenemos en el planeta, ¿no? Ya pasamos de esa valla. ¿Dónde va a ir todos esos residuos? ¿Dónde van a ir todos esos residuos sólidos, efluentes, emisiones? ¿No? ¿Cómo podemos entonces nosotros ser responsables para poder generar un consumo adecuado, ¿no? El planeta es finito, es limitado. Entonces, mientras que no lleguemos a evolucionar hacia otros planetas, tenemos que cuidar la casa, ¿no? ¿Cómo podemos generar responsabilidad de nuestro consumo? Cuando compremos un aceite, ese aceite vino de una palma que generó deforestación en la Amazonía. O sea, tenemos que ahora ser más conscientes. Cada uno de los consumidores tiene una responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo? Ya todo profesional, no tiene que ser biólogo, no tiene que ser ambientalista. Todo profesional serio, responsable, tiene que tener su cuota de responsabilidad. ¿Qué está haciendo por el planeta? Enseñando a los niños, llevándolos a conocer, vayan a las estaciones biológicas, a los albergues, conozcan, porque el que no conoce, no sabe, no protege, no tiene interés. Tienen que ir a conocer lo que tenemos. El Perú es privilegiado y muchos peruanos, te puedo asegurar, ni siquiera conocen estas zonas de los Andes y la Amazonía que debemos estar todos protegiendo. Entonces, eso es muy importante. Todos los consumidores, desde revisar de dónde proviene un producto, o más bien aprovechar y darle oportunidad a las comunidades indígenas y campesinas de consumir, por ejemplo, el manu. Hace tiempo, este año hemos estado celebrando el 50 aniversario del Parque Nacional del Manu. Pero alrededor del manu hay comunidades campesinas. Por ejemplo, venimos trabajando acá muchos años con la comunidad campesina de Chayabamba. Y ellos han venido cultivando y les hemos ayudado a enseñarles y ellos han sido muy capos en cultivar aguaymanto, que hoy por hoy hay empresas que compran ese aguaymanto. Consumamos esos productos. O sea, todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad y hoy sí lo podemos hacer. Excelente el mensaje que nos das, María Elena, y también loable la labor que realizan de conservación amazónica. El tiempo se pasó volando, pero ha sido un gusto tenerte en el programa el día de hoy. María Elena, esperamos de pronto más adelante poder seguir conversando con progreso sobre estos temas. Gracias, Aldo, como gustes, y un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y esa fue la segunda entrevista del día de hoy. María Elena Gutiérrez, de Conservación Amazónica, más conocida como ACA. De esta manera finalizamos la edición de hoy de Pro con la Naturaleza. No sin antes recordarles que pueden escribirnos al siguiente correo: comunicaciones@pronaturaleza.org, para hacernos llegar sus consultas, dudas, comentarios y propuestas de tema. Que tengan todos una muy buena semana. Pro con la Naturaleza es un programa producido por Pro Naturaleza, Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza.
Para comunicarse con la producción, escríbanos a comunicaciones@pronaturaleza.org. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos.